plato del día, coma lo que usted quiera, aunque esta gente le recomendaron una cosa que es carísima. Sí, Yo no le hubiera aconsejado una hamburguesa de salmón, eso es Sí. muy caro. No, eso es barato. No, eso es muy caro. De sardina barato. sería riquísimo. Rico, de tuna. Oye, De tuna, de sardina Tuna. también. Que Yo quieren amo que el las pobre sardinas. coma malo todo el tiempo. Estos ricos creen que el pobre no merece, come bien Ah, un no, día. No, todo lo contrario, Sí. siempre promovemos que coma bien. Sí, pero oiga lo que Siempre. dice. Usted no se merece, usted no califica para comprarse No, una... no hemos una dicho eso. te lo Este es dijo. un experto en torcer Lo el dijo. mensaje. Claro, Qué pero cosa yo- tan claro, me tiene grande. acorralado, Cosa no me tan salgo de esto. grande, caramba. Miren, a propósito de mensaje, ayer estuvimos Sí. en, ¿Usted no en el vino ayer? aniversario del 61 aniversario del CONEP, Ah, pero trabajando. que estaba. por primera vez lo llevó a Santiago, Bella, que está la ciudad. Ay, bella. ¿Y dónde fue ese evento? Fue en el Centro de Convenciones de UTESA. Ah, que nosotros es fuimos ahí el inmenso. otro ¿Dónde día. fuimos? Exacto. Ajá, Dircio, sí. atiende. Pero Ella ha ido a en el Santiago muy a cuarto menudo. piso. Ahora Pero- hace el énfasis de que Santiago está bella. Porque ya Pero ve tú un sabes sí alcalde. que tienen que tener mucho cuidado la gente Ajá. que va manejando, y sobre todo en estos días de lluvia, Sí. hay muchos tramos intervenidos de la autopista Duarte. Sí, Ay, sobre sí. todo llegando a Sí, Santiago. tienen que ir con mucha precaución, con mucha vigilancia de todo lo que hay en el, vamos a decir que en el medio, en los entorno. extremos, Sí. en el entorno, porque y los choferes tienen que estar bien Sí. despiertos, porque además no ha parado el tránsito en la autopista a Claro, pesar de claro, la claro. intervención. Entonces, Pero volviendo a lo del CONEP. a lo del CONEP, Ajá. ayer Celso Juan Marrancini, Ajá. presidente del CONEP, Ujú. daba su discurso por el evento. Sí. Y entonces hablaba de una reforma fiscal. Creo que de un pacto más que de una reforma. Hablaba de cómo debe ser la reforma fiscal, pero entendiendo de que sí hay un compromiso desde el empresariado, hay un compromiso Apoyarla. desde la población que debería apoyarla, pero haciéndole ver al gobierno también Que el gasto hay que reducir. que el gasto hay que, y sobre todo gastos como el eléctrico. Señores, el sector eléctrico ha sido el sector en que más se ha gastado por la ineficiencia que hay en el sector eléctrico. Aquí el subsidio es más de 1.500 millones de dólares al año por el subsidio eléctrico, porque no se han hecho las inversiones, porque los gerentes que han llegado a las distribuidoras, porque ahí es que está el problema en la distribución. Sí. Se compra la energía, no se factura adecuadamente, no se distribuye adecuadamente, pero también los subsidios que tiene el gobierno para muchas poblaciones, que no está mal, pero hay que focalizarlo Ameman aún el más. sistema Hay que- porque hacen que digan, bueno, no se me está cayendo, vamos a seguir resolviendo. Por Entonces, cierto, pero- el día 10 sale una estación de Punta Catalina de servicio por 40 Por días. 40 días, sí, pero Hasta el 20 de julio más o menos. sí, por ahí. pero recuerda que tenemos plantas que entran al sistema Sí. cuando hay ese tipo de mantenimiento programado o cuando hay alguna crisis, porque la tuvimos con Punta Catalina al inicio. Y eso no del lo pueden hacer gobierno, en ¿lo recuerdan? enero, que hay fresco. No Que importa. son programados. No, No, que había pero no lesiones. importa, No porque puede ya ser. pasó. Sustitución Ya aunque pasó. sale esa, entran otra lo que Entran dice. otras. Ya pasó, por ejemplo, Falcon Bridge Dominicana tiene una planta de creo que 200 megas, Sí. qué sé yo. Y en esas situaciones entran ese tipo de plantas que no están para el servicio general, sino que son para sus operaciones. Entonces la ponen al servicio de la generación. Qué bien. Esa y otras. Entonces hay forma de cumplir el déficit que podría generar la salida de un mantenimiento programado, que hay que hacerlo. Sí, sí. Porque Obligatorio. usted no puede esperar que En se cu- le caigan las cosas. En el mundo industrial que ha las sido- cosas son así. Que ha sido hay una que- máxima en el Estado Dominicano. Pero siga con el CONEP, no la Exactamente. debía. Pero recordemos que Punta Catalina es una empresa privada. Sí, Es una eso. empresa privada, ya es una empresa que se autogestiona con Sí. su administrador, que es designado por el Poder Ejecutivo, porque es un bien del Estado. Entonces el CONEP Pero les el recordó CONEP- al el CONEP- gobierno. El CONEP le decía, está bien, queremos ser parte de esta reforma fiscal integral, Sí, pero hay que revisar el gasto. sí. Y hacía énfasis en el tema Endeudamiento. del endeudamiento. No hablaba de endeudamiento. No habló, pero pero yo- hablaba, Deberían. hablaba sobre todo esos subsidios, señores, el combustible. Ujú. Aquí fue más de 350 millones de pesos que se subsidió esta semana el combustible. Pero entonces, ¿quién va a Ay, pagar mira, eso? mira, Alba. Eso que Hay llega... una serie de... es pero hay Alba, una serie Según de la gastos. narrativa del Alba, Estado. Hay una serie de gastos. del gobierno. ¿Y qué ha pasado también? El gasto social Ujú. se ha disparado también, señores, porque aquí usted no escuchaba tanto bono esto, bono aquello, bono Sí, qué sé yo qué. sí, sí. Incluso hasta injustificado. También
Porque, por ejemplo, el tema de la educación. Cuando decíamos un bono de 1,000 pesos para los padres, ¿pero para qué? Para que si tú tienes del ¿Para otro qué? lado, tú Mira, tienes el Alba, 4% de la educación. lo que ha pasado con esa parte del gasto, aquí hay entran dos factores importantes con eso que tú estás diciendo y con lo que dijo el CONEP. Queda claro que nosotros somos pro empresa, nosotros somos pro el que invierte su dinero. Bueno, los números están ahí. Ayer, por ejemplo, presentaban datos. El 89% del sector productivo y los ingresos vienen del sector privado. Entonces, eso tenemos que defenderlo, cuidarlo, Y cuidarlo. aplaudirlo y hasta agradecerlo. Exacto. De eso que no haya duda. Ahora, también tenemos que sincerizar los procesos para que puedan darse. Sí. Primero, tiene que sincerizarse el Estado, ciertamente, para que se sincerice el gasto y que al sincerizarse se pueda controlar lo que se pueda controlar, porque honestamente hablando hay cosas que no van a dejar de ser. Exacto. Pero también el CONEP, como representante de un área de la producción nacional, como un área del Estado, más que no del gobierno, pero sí del Estado, Sí, de su Estado es un tiene que conjunto. también sincerizar el proceso, porque lo que pasa con los subsidios es que de las dos cosas que tú estás hablando, los empresarios son beneficiados. Son beneficiados con los subsidios de la electricidad, Sí. son beneficiados con los subsidios del combustible, son beneficiados con una serie de exenciones fiscales que también... No todos tienen exenciones, No, algunos. bueno, no. Pero hay muchos sectores. Distribuye y hay como quiera muchos se beneficia a un sectores que grupo quizás grande. También hay que hacer una revisión. Al final yo creo que el país está en un buen momento, que el gobierno está en un buen momento porque tiene una muy buena relación con el sector empresarial. Ayer había un ex canciller de México como parte de los expositores del CONEP, y él hacía una observación, decía, bueno, qué bueno que pasaría esto, que pase esto en otros países de la región, que el empresariado esté sentado con las autoridades viendo esto, porque eso no pasa en muchos países de la región. Es decir, que ese ambiente te dice a ti que estamos en un buen momento para sentarnos a discutir una reforma fiscal y tributaria, porque aquí hay que revisarlo todo. Todo, Aquí hay que totalmente revisarlo de todo. acuerdo. Aquí hay que revisar, decía Celso Juan, y que estoy totalmente de acuerdo con él, cómo estamos invirtiendo todos esos cuartos en educación, cuando aquí seguimos saliendo en niveles tan bajos, cuando aquí no podemos planificar que vamos a tener industria más avanzada con nuestra gente, porque no los estamos preparando. O sea, hay una serie de cosas que yo entiendo que este es el momento, el país lo necesita, nosotros lo necesitamos. ¿Y quién tú decías? Nosotros lo necesitamos. Lo necesita Samuel, porque tiene la heredera que tiene solo 3 años, Sí. y necesita una educación de calidad y servicios básicos para que ¿Y ella qué? No, crezca. pero lo necesito yo que no tengo hijos. Pero te iba a decir, y que voy a hacer te iba a mi decir. propia mi autogestión. Exacto, tú lo necesitas, tú, porque tienes tu sobrina nieta, porque te tienes a ti, Y que tenemos porque que tienes dejar- tú quieres seguir produciendo, Claro. tú quieres que el país siga avanzando para tú seguir en ese Y mismo tenemos avance. que ser el país que Yo no, ve... ya a mí no me van a devolver lo mío. Tenemos Ya a mí que no me ver, devuelven. óyeme, tenemos que ser el país que vea el No, pero avance sí. aquí con la gente de aquí. Me explico. Exacto. Hay una fuga de cerebros tan grande. es Como el inevitable. mundo se ha globalizado, pero está mayor ahora, porque el mundo, la gente puede trabajar de donde sea y como sea. sea. Entonces, mientras hay personas trabajándole a aplicaciones extranjeras, nosotros pudiéramos tener gente pensando en cómo resolver internamente. China no espera que Estados Unidos puso de moda tal cosa. Ellos dicen cuál es nuestra pero versión. Mira, si tú supieras que aquí, lo digo, el sector minero, por ejemplo, el sector minero que tenemos desde los años 70 con una explotación minera Formal. formal, cómo el sector minero desde esos años fue formando a Claro, nuestra gente. geólogos, Llegar a, bueno, ingenieros Y todavía lo de sigue minas. haciendo, ¿eh? Claro, con escuelas, incluso en Politécnicos. en la Ajá. región, llegó un momento en que solo nosotros formábamos a mineros, a geólogos. Y lo hacía Pucamaima luego lo Y deja. Teco. Y ya ahora volvió. lo hace Ajá, Uteco, solo ajá, lo hace Uteco. ajá. No, pero lo hacía desde los 80. Sí, también. Sí, pero más Cuando pequeño. era instituto. Porque era instituto. Ya a más nivel profesional solo lo hacía la Pucamaima, Ok. que de ahí vienen la mayoría de los geólogos con más experiencia del país. Pero te digo, esa cantera de profesionales que se dio al país desde los años 70 hasta ahora, son gente que trabajaron en Inglaterra. Ahí Ajá. tenemos un Miguel Díaz, por ejemplo, que ahora es viceministro de Energía y Minas. No me acuerdo en cuál de los viceministerios está. Pero que Miguel vino hace poco para el Sí, país. exactamente. Trabajó muchísimos años en Inglaterra. Nosotros tenemos gente, señor, en Coniambo. ¿Usted sabe qué es lo que es Coniambo? No. Es una islita de Australia, Wow. donde se hace minería.
Y cuando yo estuve en Falcon, teníamos cerca de 40 dominicanos trabajando un proyecto de ferroníquel En la en zona. Coniambo, Ajá. con su familia. Sí. Gente y entonces, ¿a qué me refiero? Vamos creando las capacidades, pero ¿cómo creamos las capacidades? Hay que estar claro con eso. Es con educación de calidad. Claro. Y lo demostró Falcon Bridge Dominicana. Tenía el mejor colegio El mejor nacional, colegio del país. Cuando yo no sabía que existía más que el Carol Morgan en cuanto a colegios Más- bilingües, el colegio de la Falcon Bridge ya, Por ejemplo, ya estaba en formando. Bonao, la mayoría de la gente en el municipio de Bonao habla inglés. Sí, sí, y lo sí. habla perfecto, como su segunda lengua. Sí, así es. Pero fue un proceso de formación y eso es lo que se debe dar en todos los sectores. Y ahora tenemos una oportunidad maravillosa. ¿Por qué? Porque tenemos recursos. Sí, sí. Y lo sí. estamos destinando a educación y no queremos. Yo Ustedes sigo- me escuchan a veces decir que deberíamos quitarle esos cuartos, pero yo No, no lo digo eso en es una- serio. eso es un Yo- atraso. Yo no lo digo en serio. A veces es que estoy en Es que quiebra, no le da puedo pique. comprar ni una menta. Entonces, Yo sí creo- pero de eso hablaba don Celso Juan. ¿Cómo estamos invirtiendo también? Porque a veces, yo creo que en educación lo que estamos gastando, malgastando. Y entonces, esa es otra cosa que hay que revisar. Bueno, lo he escuchado al presidente hablar de eso, he escuchado al expresidente Fernández, he escuchado empresarios hablar de los semiconductores, hablar de, Ay, sí. de un sinnúmero de Barrieron el ventajas, piso con la ADP. de ventajas que tiene el país, Ujú. y que nosotros tenemos los recursos para hacerlo, pero no terminamos de planificar cómo hacerlo para que nuestra gente esté preparada para entrar a Del ese nearshoring. mundo. Nearshoring, ¿eso Ah, dice? el Nearshoring, nearshoring, ajá. la ¿Cómo? cercanía, nearshoring. Sí. La cercanía. Y que dejemos de Estamos- ser el país en el que sueña vivir todo extranjero, Claro. más en el que se monta más gente en una yola o se va con un machete para otro país. Sí. Tenemos que dejar de ser eso. Pero yo pienso que también es un asunto, el proceso también es, yo no Justamente. creo, volviendo a la reforma fiscal, yo creo que todo este proceso es muy sano desde el punto de vista de lo social, pero yo creo que políticamente esa reforma fiscal integral no va. Bueno, pues Sí, profesor, eso va. Tú vas a ver que no. pues te tengo noticias. Tiene que El ir. gobierno dominicano se está preparando para someter una reforma. Lo tengo de una fuente de muy entero crédito. Claro. Se está preparando para ellos. Lo que no sabemos es si va a ser antes o después de la toma de posesión, pero sí el presidente Abinader está concentrado en eso. De hecho, ayer, porque no hablé de la vicepresidenta, Sí. ayer el discurso de la vicepresidenta fue La respuesta. la respuesta a Celso Juan Marrancini. ¿Y qué dijo? Ella le decía, y hablaban de todas las virtudes del sector productivo y de la zona norte, señores, la zona norte. Maravillosa La siempre. verdad que uno se sorprende cuando ve los números, porque en todos los sectores está delante. Ujú. Decía la vicepresidenta, estamos de acuerdo con que tenemos que revisar el gasto, Ujú, pero quizá no reducirlo, sino saberlo distribuir. ujú. Porque aquí también hay muchas necesidades. Y estamos claros con eso. Quizá lo que yo esté gastando hoy, no lo esté gastando bien, pero tengo donde gastarlo para mejorar la vida de mucha gente. Y es cierto, porque tú te pones a ver, quizás, tengo un gasto alto en tema de planes sociales. Reduzco eso, pero lo invierto en salud. Sí, pero yo, Aumento el presupuesto que le doy a salud. Aumento el presupuesto que le doy a los ayuntamientos, que son la base, señores, del territorio. Son los gobiernos locales. Los gobiernos locales. O sea, decía la vicepresidenta, nosotros esperamos que el empresariado nos apoye, porque es una decisión, Juan Carlos. Lo de la reforma, si es fiscal o tributaria, lo que tú quieras, va. Por lo menos va a haber una propuesta. Que la aprobemos inmediato, no lo sabemos, porque hay muchos elementos que hay que concertar. Tenemos una desventaja también. Nosotros ya no tenemos un mediador. Nosotros no tenemos una mediación, sí. que era lo que pasaba con Agripino. Monseñor Agripino Núñez Collado, con la creación del Centro Económico y Social, en fin. Pero el Centro Económico y Social se quedó. Existe. sí, pero no tiene no ese hay una cabeza. liderazgo. Sí, ese pero liderazgo yo lo llegó que a tener. creo, Alba, también es que, por ejemplo, aquí no tenemos la suficiente, no tenemos el político lo suficientemente valiente como para que se inserice un proceso de este tipo y se diga cuáles son los defectos. Mira, si tú supieras que yo creo que el presidente al final lo va a hacer. Y lo va a hacer porque primero creo que es coherente. Él no vuelve en el 28. Será coherente en que no va a buscar Vuelve una en reelección. el 32, vuelve.
bueno, no sé Sí. cuándo A querrá mí me volver. parece, 32. Pero en estos 4 años por lo menos Sí. no va a trabajar No, para En el quedarse. 32 el vuelo. yo sí creo que sí. Yo creo que En no. el 32. Yo creo que pero- A no. mí me hace mucho ruido las razones y lo que se está esgrimiendo y soltando como migajas para llegar a un rastro tipo Mire, Hansel y Gretel. Me da un Sí. poco de miedo y me hace mucho ruido para esta reforma fiscal estas voces como de parpajado del barrio, Sí. que ahí está anda voceando fulano, que fulanita le pegó cuerna a fulanito. No, siempre pasa. Esa No, historia. no. Siempre, fíjense, si se ponen a revisar la historia reciente, Ujú. cada vez, Samuel lo sabe porque Samuel cubre Congreso Ujú. y tiene mucho tiempo en esto. Sí. Cada vez que se menciona un tema de reforma fiscal, Salen ocurre toda propuestas. esta Sí, salen avalancha de propuestas. opinión Sí, 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 pública. Y salen Eso es a propuestas. eso que me hace Entre ruido. de un lado y de otro. A mí el ruido lo que me hace la reforma. Microreformistas. A mí lo que me hace ruido con respecto a la reforma fiscal es la intención denodada, decidida y que va de la reforma constitucional. Mira. Me hace mucho ruido, ya. porque es que eso es lo que denota la intención de un partido de quedarse y más que de un partido, Mira. de una persona. Mira, yo te voy a decir una y cosa. mira, Espérate. Alba, Nosotros tenemos un precedente. Nosotros tenemos un precedente. una reforma Tú constitucional. no tienes razón. Una Tenemos un reforma precedente. fiscal es antivotos. Una reforma fiscal es antivoto. Óyeme, hubo una reforma constitucional en el país en el 2010 Sí. Ujú. y el presidente Fernández no se religió. Ajá. No buscó una reelección. Ajá. No. No, Ese caso. Pero pudo ¿Cuántos buscarla. casos más? buscó Pero ahora. pudo buscarla. Oye, ¿Cuántos casos más? Lo que contaba el presidente Fernández del 96, en su periodo 96-2000, que le dijo el presidente Balaguer, búscate una reforma constitucional y quédate. Y él dijo que no. Está bien. Hay precedentes. Sí, hay precedentes, pero eso. Y yo creo que también Pero el único precedente que tenemos una es ese. desconfianza tan grande en el sistema político dominicano. Porque la práctica ha sido esa, Alba. Señores, oiga, qué bien están hablando bondades de Leonel Fernández, el único precedente de institucionalidad, dijeron ellos mismos. Bueno, Mira, es que yo lo he dicho, dijeron, señor. lo dijeron. que eso- El lo trabajo dijeron, que hizo. Lo dijeron. El trabajo Mira, señalar que hizo antes de por la irnos, institución antes- de este país, Leonel Fernández. No, pero este fue país está ahí grande. después del 96. claro. está Antes de claro irnos, con eso. Hasta señalar la que- estética del Estado cambió. Teníamos porque cada quien tiene sus cosas buenas, porque yo te voy a decir una cosa. Si tú me hablas aquí, bueno, ayer era Día del Mundial del Medio Ambiente, ¿verdad? Sí. El papá del medio ambiente en este país es Balaguer, lo digo yo. Sí, mire, antes El de irnos a la papá pausa. Teníamos una ambiente. casa de Del blog, pero no cuidado. estaba Lo pudo ver, empañetada. oye, te lo Teníamos pudo una- ver a tiempo. a Teníamos una tiempo. casa de blog, pero no estaba Sí. empañetada ni con muebles. A partir de 96 ¿quién se ha empañetó. hecho Sí, sí, sí. reformas? Y el patio estaba bien. Y el patio Claro. está No, hay que ¿Quién decir, ha el patio no lo dejó ¿quién bien. ha Sí. hecho reformas institucionales para que el país tenga la base de crecimiento? Fue Leonel Fernández. Para que ustedes tengan... No. Para que no. tengan Le pendiente dio que hay un forma a proyecto. Estado Claro. que tiene visos de una institución de De fuerza, estabilidad. incluso Claro. visual. Para que tengan pendiente que hay un proyecto, justamente tan temprano como ayer, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo revelaba en un programa de televisivo nacional de que hay un proyecto que ¿Quién? se está... ¿Quién? El Antoliano. consultor jurídico del Poder Antolino, Ejecutivo, Antoliano. Antoliano Antoliano Peralta, Peralta. revelaba ayer en una entrevista en un programa nacional de que ya se está trabajando desde el Poder Ejecutivo en lo que sería una propuesta o borrador que pudiera ser sometido en los próximos días ¿De qué? ¿De de la reforma reforma, constitucional? de reforma fiscal. Fiscal, Sí, exacto. de reforma fiscal. Sí, Lo sí. que dijo nuestra jefa que hace rato tú no estabas Sí. oyendo el Sí, sí. programa. Yo lo estaba oyendo, ya no citó a quien yo cité. Ah, Usted era que ya, no estaba ya, oyendo, ya. entonces. Sí, sí, no, Ella porque dijo que yo, se problema. estaba trabajando. yo lo que decía es que tengo fuentes. Ella dijo, tengo fuente, yo cité mi fuente. Chócala. Claro. Pero ven Bien. acá. El plato del día.